Un hombre que al encontrarse con Dios fue sufriendo un proceso de cambio donde él tuvo que ir tomando la decisión de qué hacer, ¿no? Frente a los distintos acontecimientos y situaciones que les tocaba vivir. Te comparto porque no fue fácil, porque hace 20 años atrás, un poquito menos, fue este pasaje que Dios usó para quebrar mi corazón y traerme acá. Entonces no sé si fue bueno, porque yo sufrí un proceso acá. Y los que están de hace más tiempo en la iglesia quizás han conocido un poco más de la historia, ¿no? Y no fue fácil porque fue luchar con algunas cosas en mi corazón, pero fue bueno porque fue recordar por qué Dios me había llamado, por qué había usado ese pasaje para cambiar mi corazón. Y te vuelvo a decir, mirá, acá no se trata ni de que predica, ni de lo que fue mi experiencia. La experiencia no cambia a nadie, lo único que va a cambiar tu vida y mi vida y la va a transformar en la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, ¿sí? Animarte a que la palabra de Dios pueda tener lugar en tu vida. Y para entrar un poquito en contexto en la vida de Moisés, para los que quizás no conocen la historia, Moisés es del pueblo judío, ¿sí? Es una de las personas que escribió el Pentateuco, los 5 libros, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, escribió algunos salmos también. Y Moisés nace en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ¿sí? José ya había muerto, que había sido uno de los que había llevado a su familia, ¿se acuerdan? A la tierra de Egipto cuando había empezado el hambre, y Dios había usado a José para preservar mucha vida, dice la palabra de Dios ahí en Génesis. Muere Faraón, el que conocía a José, muere José, se levanta un nuevo Faraón que se empieza a dar cuenta que el pueblo judío había empezado a crecer en número. Entonces da la ordenanza de exterminar y de matar, ¿sí?, a todos los niños varones. Moisés nace en ese tiempo y después de haber intentado de varias maneras Faraón matar a todos los niños, esta madre, la madre de Moisés, dice que lo esconde porque lo vio como un niño hermoso. Y sabes que estudiando la palabra de Dios no tenía que ver que era hermoso quizás solo por la apariencia, porque todos los bebés son lindos, ¿viste? Algunos podemos decir, si mirás las fotos, tanto salen todos hinchados, los ojos chiquitos, pero son lindos. Pero esta mamá no veía la belleza física de su hijo. Yo creo, y es algo personal, que ella veía lo que Dios podía hacer en la vida de este niño. ¿Sabes por qué te digo esto? Hechos capítulo 7 nos relata que llegó un tiempo, lo está relatando Esteban antes de ser apedreado, un tiempo en que Moisés sintió en el corazón, subió un peso en su corazón que tenía que salir a libertar al pueblo. ¿Quién le había dicho a Moisés que iba a ser el libertador del pueblo si él todavía no había visto la zarza, no había hablado con Dios? Fue su madre que tuvo poco tiempo para influenciar, porque dice que después que el niño creció un poco, se lo llevó a la hija de Faraón, ¿recuerdan? La madre lo había puesto en una canastilla en el río para salvar la vida, para que no lo maten y lo encuentren a la hija de Faraón. Y como la hija de Faraón, claro, no lo podía alimentar, no lo podía cuidar porque era pequeño, María, que era la hermana, le llama una nodriza y le trae a la madre. Entonces fue la madre de Moisés quien lo crió, y estoy convencido que fue ella la que influenció la vida de Moisés. Porque Moisés, cuando llegó un tiempo, dice que salió y dice que encontró a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y mató al egipcio pensando que el pueblo lo iba a reconocer como libertador. Hechos capítulo 7 del versículo 26 en adelante. Y dice que el pueblo no lo reconoció. Ahora, ¿qué pensaba Moisés? Él sabía que
propósito, él sabía que Dios podía hacer algo con él, pero lo intentó hacer a su manera. Y en esta mañana quiero que me acompañes al libro de Hebreos, ¿sí? El capítulo 11, que nos va a hablar de Moisés y nos va a mostrar cómo quizás no podemos leer toda la historia. En Éxodo hay mucho de Moisés, está en Hechos, está también en Hebreos, que es el pasaje que hoy vamos a utilizar, sobre la historia de este hombre que fue transformado porque Dios empezó a hacer una obra en él. Ahora, déjame decirte que cuando una vida es transformada, y no porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios, hay evidencias. El hecho de que estemos sentados en este lugar no significa que nuestras vidas hayan sido transformadas. Podemos acostumbrarnos a lo religioso, a venir, a cumplir, a estar, a hacer, incluso déjame decirte, a servir en un ministerio. Pero eso no significa, o no es garantía, mejor dicho, que nuestras vidas hayan sido transformadas. Porque para que nuestra vida sea transformada, lo veíamos o lo compartí Esteban la semana pasada, tiene que haber un encuentro con el Señor. Yo no sé por qué viniste esta mañana, yo no lo sé, o cómo viniste, pero sí sé que Dios te trajo a este lugar porque quiere transformar tu vida. Y en esta mañana el deseo es poder ver 3 evidencias que se notaron, que se manifestaron en la vida de Moisés, porque hubo una transformación, hubo un encuentro con Dios. Mira, acompáñame, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y sabes que la primera evidencia que vemos en la vida de Moisés es que él renunció? ¿Sabe lo que implicaba ser reconocido como el hijo de, o la hija de Faraón? Él estaba en la corte, estaba en el palacio, él hacía así, tenía lo que quería, no necesitaba nada. Y él creció, porque esa es la palabra de Dios, que el suceso donde él va a matar al egipcio y que después tiene que huir, tenía 40 años, un pibe era, ¿sí? Un pibe. Y la vida de Moisés se puede ver marcado en un periodo de 40 años donde Dios fue haciendo un proceso. Pero ahora vamos a centrarnos en esto. Dice que él rehúsa, él renuncia. En un sentido, él no quería consentir, no quería estar de acuerdo con que lo llamen hijo de la hija de Faraón. ¿Y saben qué pensaba en relación a esto? Pensaba que muchas veces a nosotros nos cuesta renunciar a algo que más puede pasar desapercibido esto, pero que es algo que nos cuesta. ¿Sabías que tuvo que renunciar Moisés? Tuvo que estar dispuesto a renunciar al vínculo, a las relaciones. Porque en el momento que él dijo, yo no quiero saber nada con esto, y marcó una postura y se identificó y mostró una evidencia que no quería ir por ahí, dice que Faraón buscó matarlo. ¿Y él tuvo que qué? Tuvo que huir. Y vivir otros 40 años en el desierto, cuidando ovejas o pastoreando, ¿sí? Un rebaño que ni siquiera era suyo, que era del suegro. Laburaba para el suegro, Moisés. No sé si habrá sido bueno o habrá sido malo, pero laburaba para el suegro. Y sabés que muchas veces una de las cosas que más nos impide ser transformados por Dios tiene que ver con las relaciones, con estar dispuesto a relacionar a ese amigote, a ese amigo que no es de buena influencia para mi vida. Y te voy a hablar de los
La relación que nosotros tenemos que tener con el inconverso es para predicarle el Evangelio y con nuestra vida ganar esa alma. No puede haber otra relación. Pasa que muchas veces nos gusta hacer lo que ellos hacen y querer compartir tiempo con ellos, y muchas veces invertimos tiempo con gente que no nos edifica, que no nos suma, y nos comportamos igual que ellos y hacemos lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a renunciar a relaciones, a esos vínculos que hemos hecho con personas que a veces tienen pensamientos, criterios y posturas que son ajenas a las que Dios tiene. En la facultad, son tus compañeros de facultad, tus confidentes. A veces vamos a buscar consejos de los compañeros de facultad sin entender que tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos. Vamos a preguntarle a aquel que tiene una ideología en cuanto al sexo y a la sexualidad distinto a lo que Dios piensa. A aquel que está bien, a aquel que piensa que está bien tener relaciones fuera del matrimonio. Y a esa gente le pedimos consejos y con esa gente compartimos a veces mucho tiempo. Esas son relaciones a las que nosotros debemos renunciar, porque muchas veces influencian nuestra vida para mal. Y estamos claudicando o estamos indecisos entre dos pensamientos. Ese compañero de trabajo que no edifica tu vida con los comentarios, con los videos, te vuelvo a decir, no pasa por no saludarlo. Nosotros sabemos cuándo invertimos más tiempo del que debemos invertir. Porque ya nos reímos de los chistes con doble sentido y las malas costumbres y los malos hábitos, y déjame decirte más, las palabras y hábitos pecaminosos se pegan a nuestra vida. Pero Moisés estuvo dispuesto a renunciar a un vínculo, a una relación con el palacio, con la hija de Faraón y a con un montón de privilegios que él tenía. Pero él estuvo dispuesto a cortar ese vínculo, porque había un vínculo más fuerte. Dice que él se identificaba con sus hermanos. ¿Sabes quién eran sus hermanos? El pueblo de Israel. Si vos tenés a Cristo en el corazón, ¿sabés quiénes son tus hermanos? Te voy a hacer un desafío. Mirá el que tenés al lado y hacerle esta pregunta. ¿Tenés a Cristo en el corazón? Pregúntaselo. Si hace silencio la persona, puede ser la oportunidad para hablarle de Cristo. Pero si te dice, sí, tengo a Cristo en el corazón, él es tu hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos en formar lazos y vínculos con los hermanos de la fe? Y no me quiero juntar con fulanito, porque fulanito no hace lo que a mí me gusta hacer con mis amigos, con mis amigotes del trabajo. No, porque fulanito se pone la gorra cuando decimos un chiste con doble sentido. Pero sabes que no solamente, y acá vamos a entrar en un terreno que puede ser medio escabroso. ¿Y sabes cuál es otro vínculo que a veces tenemos que cortar? El vínculo con la familia. Y te vuelvo a decir, no estoy diciendo que no vayas a comer un domingo con la familia, no estoy diciendo que no tengas relaciones con la familia, que no le mandes un mensaje, que no saludes para el cumpleaños. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que si tu familia es un tropiezo para seguir a Dios, hay que poner límites y principios. Amén. Y uno tiene que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas para identificarse y mostrar evidencias de una transformación. El problema no es la familia. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando nosotros vamos en contra del mandamiento o del principio donde el Señor dice que si ustedes aman más a su familia, no son dignos. Porque el problema no es la familia, el problema es amar más a ellos que amar al Señor. Cuando yo amo al Señor y Él es mi prioridad, amo a la familia. Porque la familia la instituyó el Señor. Y si está perdido, lo tengo que ganar. Pero ¿cómo lo voy a ganar si a veces comparto los mismos pecados? Los mismos pecados.
Decime si no has tenido un almuerzo donde no haya habido murmuración. Si vos me decís que no, que pongo en la Biblia, firmámela. Pero no, los de la iglesia que sacan la plata, otro domingo en la iglesia. No, pero viste, pastores, y murmuración. Y muchas veces no estamos dispuestos a pagar por Biblia. Así no. Yo no estoy de acuerdo. Pasa que eso implica a veces pagar un precio del cual no estamos dispuestos. Ahora Moisés estuvo dispuesto porque él había sido transformado, había empezado a ver una obra en su corazón que lo llevaba a ver más allá de lo que quizás hubiera sido su comodidad, su confort. Me cuesta entender, tenía todo en Egipto, tenía todo. Dice Hechos que él era poderoso en palabras y en la autoridad que tenía en todo el imperio egipcio. Pero él decidió cortar ese vínculo que no tenía nada que ver con el plan de Dios, porque su vida había entrado en un proceso de transformación. Te pregunto, ¿cuáles son aquellas relaciones, aquellos vínculos? ¿Hay algún noviecito o noviecita ahí de escondidas? Que pensás que nadie ve, pero Dios lo ve. Que no hay una relación, hoy le llaman relación como tóxica, ¿viste? ¿Hay alguna relación que te impide acercarte al Señor? ¿Hay una relación que impide que tu vida sea transformada? Que vos no renuncies, vas a seguir igual. Vas a seguir dando vueltas en el mismo lugar, pero seguimos porque el tiempo avanza. Y la primera evidencia que vimos en la vida de Moisés fue que él renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero mira cómo sigue el versículo 25. Leemos el 24, dice: por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escuchad. Escogiendo, hay una elección, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la primera evidencia de una transformación no fue que él renunció, sino que él eligió. Y saben que esta palabra escogió transmite la idea no solo de tener una postura casi, por ejemplo, me gusta River como equipo. No, ¿sabes cuál es la idea? Es la idea de que toma una camiseta de River y se la pone y dice: yo soy de River. Es más allá la idea de que escogió, es solo decir: sí, me parece que ese es mi pueblo, pero los están refajados, bueno, está bien. No. Yo voy a renunciar al palacio para ser esclavos como ellos. Esa es la idea. Se identificó con su pueblo, escogió, como acabamos de leer, versículo 25, que dice: escogió antes ser maltratado. En pocas palabras nosotros diríamos: se puso la camiseta. Se puso la camiseta. Y en esta mañana el desafío, amigo, hermano, no es a que vos te pongas la camiseta de vivencias. Porque si vos te lees y te identificás con el Señor, te vas a identificar con el lugar donde Dios te puso para servir, para ministrar. Por eso la pregunta en esta mañana es si estás dispuesto a ponerte la camiseta, pero en esta elección, ¿qué es lo que él elige? Dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar. ¿De qué dice? Ahora, que gozar de los deleites temporales del pecado. Bien, gracias por 15 que respondieron, pero hay más de 100 personas acá. Quiero que lo que dice la palabra de Dios: que gozar de los deleites temporales del pecado.
qué pecamos? Porque nos da satisfacción pecar. Porque a nuestra carne le gusta pecar, a nuestra naturaleza pecaminosa le gusta pecar. Y nos da satisfacción y nos da placer. Pero ¿sabes qué dice la Biblia del pecado? ¿Y qué entendió Moisés? Que todo lo que él podía disfrutar, y ahora lo vamos a ver, de todos los deleites que él tenía en el palacio para disfrutar, él entendió que era ¿qué? Temporales. El pecado te va a hacer sentir un momento de placer y satisfacción, pero a la larga trae maldición, condenación. El pecado es lo único que corta nuestro comunión con Dios. Dice Romanos que no hay nada creado, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios, pero el pecado logra cortar la comunión con Dios. El poder del pecado es increíble, porque en el momento que decidimos pecar y darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa, inmediatamente se corta la comunión con Dios, porque dice andar, caminar en el Espíritu para que no anden en los deseos de la carne. Si yo no camino en el Espíritu, camino en los deseos de la carne, en el pecado. Y el pecado es temporal. El pecado pasa. Y pensaba, ¿qué camiseta te vas a poner? Porque a veces lo que hacemos, queremos ponernos la camiseta del Señor, pero al mismo tiempo la camiseta de los deseos de la carne, mi camiseta. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que el Señor espera de nuestras vidas. Y el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, si no me equivoco, tenés que ser tibio o caliente, definite. Y hace mucho había un programa, no sé si ustedes se acuerdan, creo que se llamaba Matías, que decía, chabón, amigo, ¿de qué lado estás? De viejísimo, ¿no? Ya me saltó la edad. Y la pregunta en esta mañana es, ¿de qué lado estás? ¿Vas a seguir jugando o vamos a seguir jugando con el pecado pensando que podemos disfrutar y que nos va a ir bien? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, si tu deseo carnal, porque el pecado tiene que ver con inclinar nuestro corazón a un ídolo, a la idolatría, a lo que nos gusta, a lo que nos da la satisfacción. Si eso es tu Dios, bueno, seguirlo. Pero dejar de decirte que es temporal, que es pasajero, que es efímero, se va a fumar y cuanto menos lo quieres te va a pasar factura, y dejar de decirte que nunca vamos a poder elegir las consecuencias del pecado. Y siempre es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Hay que definir, hay que tomar una elección, hay que decidir. Así como Moisés eligió mostrando evidencias de una transformación en su vida, vos y yo, hermano, tenemos que decidir. Quizás hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es ese pecado que está ahí, que lo tenemos bajo de la almohada, ¿no? Que pensamos que nadie ve, que solo cuando estoy yo en mi cuarto, en mi soledad, puedo practicar y que nadie sabe nada? Déjame ir un poquito más. ¿Cuál es ese pensamiento pecaminoso que da vuelta en tu mente y en tu corazón una y otra vez?
Y a veces podemos decir, bueno, sí, están refiriéndose a algo sexual, ¿no? Porque a veces pensamos que los pecados que se cometen en la soledad y en la intimidad tienen que ver con pornografía, pensamos inmediatamente en eso, ¿no? Y sí, es así, algunos luchan con eso. Pero en la intimidad y en nuestra mente hay muchos otros pecados que van tomando fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos levantando argumentos, dice Corintios, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es ese pecado de enojo, de rencor, que se anida ahí en tu corazón, ¿no? Que no te deja avanzar, que no te deja crecer? Ese pensamiento quizás de amargura contra algún hermano o contra alguna persona. Ese pensamiento de codicia. Ya es la segunda vez que cambia el auto y yo todavía ando con mi 2012 y no puedo cambiar el auto. O mirá lo que se puede comprar otro auto y yo todavía no necesito. Y esa cosa estar acá es un pecado. Porque la palabra de Dios nos anima, dice, estar contentos con lo que tenéis cuando mañana no, sí. Ahora. Lo que tenemos hoy es la gracia de Dios. Lo que Dios te dio hoy es gracia. Y todas las posesiones y bienes que Dios te dio es para que los disfrutes. El tema es cuando nuestro corazón está afanado, tratando de alcanzar aquellas cosas que Dios no nos dio. Y quizás puede ser que haya algún pecado que yo no nombre o algún ídolo que está ahí en el corazón, pero que Dios te lo trajo a la mente a través de su espíritu. ¿Qué vas a hacer? La palabra de Dios nos anima, dice, el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Pero el que lo encubre, sepa la idea, el que lo guarda pensando que nadie sabe nada, total vengo y sirvo en la iglesia y no pasa nada, todavía no me cayó un rayo. Y es probable que no te caiga un rayo. Pero las consecuencias del pecado tarde o temprano nos van a alcanzar. ¿Cuál es ese pecado que está anidado ahí en el corazón? El cual no deja que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida. ¿Saben qué habían hecho los sacerdotes en la antigüedad? En el templo que había construido Salomón, que era la morada de Dios, la casa de Dios, donde Dios se manifestaba al pueblo, que era un lugar santo, que era un lugar apartado para ir a adorar a Dios, habían empezado a meter ídolos. ¿Sí? Salomón fue el precursor de eso. Salomón, el hombre que era sabio por la gracia que Dios le había dado, dice 2 Samuel capítulo 11, si no me equivoco, que él había tenido muchas mujeres y para congraciarse con todas esas mujeres que eran extranjeras, que eran paganas, había empezado a hacerle sus altares a los ídolos que ellas adoraban. Con el tiempo, ¿saben dónde terminaron esos altares? ¿Querés que te diga? Adentro del templo. La palabra de Dios en Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y que hemos sido comprados con su sangre. ¿Y sabes qué más dice? No sois vuestros. Mi cuerpo no me pertenece, le pertenece al Señor. Si sos hijo de Dios, le pertenece al Señor porque dice que hemos sido comprados por precio, con la sangre de Cristo. Y muchas veces, al igual que en la antigüedad, hacemos convivir el Espíritu Santo con el pecado y decimos no pasa nada. Pero déjame decirte que sí pasa, porque en la antigüedad llegó un momento que la presencia de Dios se levantó y salió del templo. Paréntesis, esto no significa que vas a perder la salvación, porque en el momento que Cristo vino a tu vida,
Porque cuando hacemos convivir al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos recuerda la palabra de Dios con el pecado, dice que Él se apaga, se entristece y ya no habla más, no se va, se queda en nuestra vida. Pero no nos confronta, no nos exhorta, no nos amonesta. ¿Por qué? Porque está conviviendo con el pecado. ¿Te has acostumbrado a convivir con algún hábito pecaminoso? Y pareciera que no pasa nada, es porque quizás, si el Espíritu de Dios está en tu vida, está apagado. O quizás, y esto es lo más peligroso, quizás no esté. No porque vino y se fue, porque quizás nunca vino. Entonces es la oportunidad para examinarnos si es que verdaderamente Cristo está en nuestra vida. Porque si Cristo está, tiene que haber evidencias. Hace 20 años que el Señor me permitió venir y los congregábamos en la esquina. ¿Quiénes son de ese tiempo que levantan la mano? Unos pocos, éramos pocos. Éramos poquitos. Y el Señor en su gracia, mirá lo que hizo. Es mérito de nuestro, es solo del Señor. Pero, si hubo un momento que hubo que elegir con quién nos íbamos a identificar. Y uno tuvo que empezar a decidir y a dejar cosas. Y una de esas cosas tiene que ver con dejar el pecado. Hermanos, no vamos a poder avanzar si no dejamos el pecado. Y déjame decirte que una de las cosas por las que oramos por este lugar es para que se puedan levantar hombres y mujeres que teman a Dios y que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. No con la forma ni con las ideas nuestras, con lo que dice la palabra de Dios, pero para que eso suceda, tengo que elegir alejarte del pecado. ¿Por qué? Porque es temporal y pasajero. Pasamos a la tercera evidencia. Moisés no solo renunció, no solo eligió, ¿sí?, sino que la tercera evidencia que vemos en la vida de Moisés es que él creyó. Mirá lo que dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el ministerio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por Egipto no teniendo la mirada del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ¿sabes qué pensaba? Que Moisés no solo estuvo dispuesto a renunciar, ¿sí?, a los lazos, a los vínculos. Moisés no solo estuvo dispuesto a evidenciar que él eligió padecer, sufrir por el pueblo de Dios, que los deleites temporales del pecado, sino que también Moisés estuvo dispuesto a creerle a Dios que todas las riquezas y todo lo que Egipto le podía ofrecer no tenía comparación con, y el pasaje dice, compadecer los vituperios de Cristo, de tomar una identificación directa con Jesucristo en su sufrimiento. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que él, siendo que rico, se hizo ¿qué? Pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Enriquecidos. ¿Y vos sabés qué es lo interesante de este pasaje? Nombra, en un solo versículo nombra riquezas, tesoros y galardón. El galardón tiene que ver con el premio, con lo que estaba adelante, que Moisés veía. ¿Sabes que un escritor decía? Moisés
Le creyó a Dios, que prefirió antes de estar, como están todos los faraones egipcios quizás momificados, con una plaquita en oro, o quizás todo su ataúd revestido en oro, y quizás Moisés podría haber estado en los libros de historia, haber ocupado, no sé, ¿cuánto? 2 renglones, un párrafo, lo juguemos un poquito más, un capítulo de un libro de historia. Y este escritor decía que él, antes de todo eso, prefirió identificarse y creer que era mejor identificarse con el sufrimiento de Cristo, porque tenía la mirada en el galardón. Isaías dice que Cristo ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho, porque no hay nada que nos dé más placer en la vida del Hijo de Dios, que te identifiques con el Señor y que estés dispuesto a sufrir por Él. El tema es que a veces no nos agrada. No nos identificamos mucho con el sufrimiento de Cristo y con Él, que estuvo dispuesto a dejar las riquezas para vivir en pobreza. Porque ¿qué nos gusta más del Señor Jesucristo? Y la gloria. Pensamos en el cielo y pensamos en las calles de oro, pero el galardón no tiene que ver solo con las coronas que el Señor le puede dar a los que sirvan en esta tierra a Él, sino tiene que ver con estar en la presencia de aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por un miserable, y me nombro en primera persona, como yo y con vos, porque eso es lo que somos, unos miserables que merecemos el infierno, y Cristo estuvo dispuesto a dejarlo todo por vos y por mí. Y sabes que, hermano, yo pensaba que muchas veces no le creemos a Dios que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y sabes que nos aferramos a las riquezas. Moisés se podría haber quedado cómodo en Egipto. Estuvo ya 40 años en Madián cuidando ovejas que ni siquiera eran de él. No lo dice la Biblia, porque dice que eran de su suegro. Y después estuvo otros 40 años en el desierto, ¿sí? Teniendo que renegar con el pueblo de Dios, que no quería hacer la voluntad de Dios. Y vos decís, ¿qué tiene de satisfacción eso? Porque hago un paréntesis. Para los que sirven, a veces de quien más vamos a sufrir heridas es del pueblo de Dios, de a quienes servimos. Pero no hay nada más gratificante que sufrir por la causa de Cristo, porque Cristo sufrió por vos y por mí, por nosotros, y aún así nos ama. Y Moisés entendió que todas las riquezas, todos los tesoros no se comparaban, y él le creyó a Dios, porque dice que salió como viendo al invisible. ¿Sabes? Que esto tiene que ver con que Moisés salió y caminaba cada día sabiendo que Dios caminaba con él. Él lo veía a Dios, él hablaba con Dios, tenía una comunión con Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le proveyó cada vez que necesitara. Pero nosotros muchas veces estamos tan aferrados a las riquezas que confiamos en nuestro esfuerzo, y confiamos muchas veces que ¿qué? En la platita bajo el colchón, ¿no? Y eso nos da ¿qué? Seguridad, confianza, tranquilidad. Y déjame decirte, quizás los que tienen más años saben lo que ha sido nuestro país. No hay nada seguro. Y no estoy hablando ni de política, nada. Sufrimos cambios constantemente. Y si hay algo que no es estable, que es el dinero. Hoy lo tenés, mañana no lo tenés. Porque pasa. Y pensaba en una frase que dijo un misionero, Jim Elliot: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y muchas veces no estamos dispuestos a dar, estamos aferrados a la riqueza. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad. Pero Moisés, como había una transformación
transformación en su vida, había un cambio en su vida, él estuvo dispuesto a renunciar. Y hermano, no te estoy diciendo que vivas como un miserable, digo, bueno, a esa cualquiera la tengo hace 20 años, pero bueno, vamos a sufrir por la causa de Cristo. No, eso es negligencia, eso es pereza, hay que subir, comprar la membrana y solucionar el techo. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de cuando las riquezas ganan nuestro corazón y todo lo que ronda en mi vida tiene que ver con ganar más. Algunas preguntas para terminar. Que tiene que ver con ganar más para mi satisfacción. Porque déjame decirte que si ganamos más es por la gracia de Dios. Y Él nos da, ¿sabes para qué? ¿Para qué nos da más? Para ganar más. ¿Cuánto podemos vivir? 80 años. No significa que digamos que vivir mal, con un pobrecito, porque a veces pareciera que la imagen del cristiano es el que se arrastra, ¿viste? Mendigando. Somos hijos del Rey, que nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Pero cuando el dinero y las riquezas pasan a ser un Dios en nuestra vida, no estamos dispuestos a las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Qué valor tienen las posesiones en nuestra vida? Pensad. ¿Qué pasa con tu corazón cuando te dicen en la iglesia que tenés que ofrendar? ¿Qué pasa con tu mente y con tu corazón? A veces se te viene a la cabeza lo que dicen los amigos, ¿no? A ellos les sacan plata. ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón, cuando se acerca una persona y dice, che, tenemos que llevar los niños de Chispa a tal lugar y necesitamos el auto, ¿nos puede ayudar? Ay, no porque me pisan en la pisada, me vomitan en la pisada, ¿no? Ahí hay algunos que dan fe de esos niños que se descomponen en el viaje y que vomitan el auto. Cuando las posesiones tienen más valor que las personas, es porque estamos en otro canal. Porque no hay una evidencia de una transformación. Pensaba también, cuando se paran desde acá enfrente y te dicen, se viene el campamento. Oye, si no somos 5 en el campamento, que el precio sea menos, por favor. Y claro, ¿no? Empezamos rápido, ¿no? Y a veces optamos por no ir menos días, o ver de dibujar, o bueno, justo me enfermo. Porque pareciera a veces que invertir es como derrochar o desperdiciar el dinero. Todo lo que nosotros podamos invertir en nuestra vida espiritual tiene trascendencia acá y en la eternidad, porque decido mostrar una evidencia de que yo le creo a Dios, que Él dijo que si Él cuida de las aves, cuidado también de mí. Me gusta contar esta ilustración porque a veces yo los veo. El gorrioncito, ¿viste que chiquitito? Es feo. ¿Para qué vive ese pajarito? Y dice que Dios cuida de ellos. Cristo no murió por un pajarito, murió por tu vida y por mi vida y le dio mucho más valor. Si cuida de un pajarito y se encarga de alimentarlo, ¿no va a cuidar tu vida? Si vos decís sí, amén, entonces ¿por qué dudas? Moisés, una vida que fue transformada. Y él mostró 3 evidencias de esa transformación. Él rehusó identificarse con aquellos lazos que le eran un estorbo para seguir a Dios. Él eligió
sufrir y ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar del deleite temporal del pecado. Pero él le creyó a Dios de que era mejor vivir conforme a su plan, identificándose con Cristo, que estuvo dispuesto a dejarlo todo, que a poseer y tener todas las riquezas que este mundo nos va a dar. Te invito a que puedas orar ahí en tu corazón, cerrar tus ojos, hablar con el Señor. Y cuando te acuerdas, nos tomamos unos minutitos para orar y luego la persona que sigue con el programa va a pasar.